Perfecto, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Me da gusto que se conecten temprano conmigo. Y pues nada, primero que nada me quiero presentar. Mi nombre es Frida Campos, tengo 21 años de edad, soy de Guadalajara, Jalisco, México, pero actualmente estoy viviendo en Cartagena, Colombia. Y pues estoy muy feliz. Entonces, el día de hoy les quiero platicar sobre un tema que me ha ayudado mucho a poder entenderme a mí y poder entender tanto a mis downlines como a mis prospectos y hasta a mis uplines, que es acerca de nuestra biología natural. Considero que el hombre, y no es considero, más bien es un hecho, el hombre de las cavernas, fue el título que yo escogí, es porque estamos programados biológicamente para actuar de una forma en la que actuaríamos hace 100.000 años atrás, donde estaban los depredadores en todo momento, donde teníamos que ir a cazar nuestra propia comida, donde todo el tiempo teníamos que exponernos ante ciertos peligros, y actualmente esa biología hace alusión a nuestro estilo de vida normal. Aquí la diferencia es que normalmente ya no necesitamos activar como este sentido reptiliano, y ahorita te voy a platicar de esa parte del cerebro. Ya no es necesario, ya no es indispensable que todo el tiempo nos expongamos ante ese tipo de estímulos de peligro. Entonces, muchas veces esta parte de nuestro cerebro nos juega malas jugadas en la toma de decisiones, en nuestro negocio, en nuestra familia y en nuestras relaciones personales. Te voy a explicar cómo funciona algo y te voy a explicar 4 conceptos para que me prestes muchísima atención y que puedas anotarlo en tu libreta. El primer concepto del cual te quiero hablar es acerca del cerebro cebolla. Imaginemos que nuestro cerebro es como una cebolla, ¿no? Y que está dividido en diferentes capas. Si tú le vas quitando todas las capas, llegas al centro, al núcleo. Y en el núcleo del cerebro, de nuestro cerebro cebolla, puedes encontrar 3 partes, por así decirlo. Son más partes, pero imaginemos que lo vamos a dividir en 3 para que todo sea más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo entre el cerebro reptiliano, junto con el cerebro mencéfalo y el cerebro proencéfalo, ¿de acuerdo? Prosencéfalo y mesencéfalo, perdón. Entonces, dividiéndolo en el cerebro reptiliano, el prosencéfalo y el mesencéfalo, podemos notar que cada uno cumple diferentes características en nuestra vida. Si nos ponemos a pensar en el cerebro reptiliano, es justamente de lo que les estoy hablando. Es el que nos ayuda a poder manejar los estímulos inmediatos, los estímulos que nos ayudan a sobrevivir. El despertar, el dormir, el ritmo cardíaco, el saber cuándo tenemos sueño, el tomar de pronto decisiones pero intrascendentales, el ir al baño, el saber cuándo necesitamos de pronto irnos a bañar, que nos sentimos sucios. O sea, ese tipo de cosas son las que nos hacen mantenernos vivos. Así de sencillo. Ese es el cerebro reptiliano. El cerebro del mesencéfalo es el que nos ayuda a distinguir nuestras emociones y nos ayuda a tomar ciertas decisiones con base a ello, ¿de acuerdo? Imaginemos que estos dos cerebros, el reptiliano y el mesencéfalo, son como... El mesencéfalo es el locutor y el reptiliano es la radio. El mesencéfalo es el que te dice cómo te sientes, y el que hace que tú actúes es el cerebro reptiliano. Y dentro de esas 2 partes tenemos una parte que es un poquito más pequeña y lo utilizamos menos, que es el prosencéfalo. En el prosencéfalo podemos notar las cosas que nos hacen diferentes a los seres vivos normales de los seres humanos, ¿no? El tener sentido, conciencia sobre uno mismo, el poder pensar que tenemos un propósito, el definirnos metas y el que nos hace tomar decisiones cuando no están en base a nuestro piloto automático. ¿A qué me refiero con el piloto automático? La mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día son rutinarias. De hecho, tus pensamientos, tus decisiones y las acciones que tú hiciste el día de ayer en un 95% abundan el día siguiente. Entonces, casi siempre nosotros utilizamos más el cerebro reptiliano y el mesencéfalo en vez de utilizar el prosencéfalo. ¿Cuándo utilizamos el prosencéfalo? Cuando de pronto algo de nuestra rutina ya no es parte de. Cuando nos afectan estímulos, no tienen que ser negativos, puede ser de manera positiva, pero que son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. Es ahí donde todas nuestras experiencias pasadas se conjugan, y nosotros, con base a eso y con base a las experiencias de las personas que están en nuestro marco de referencia, que es un término que te voy a enseñar un poquito después, nos hacen decidir si es una opción ética, no ética, si nos conviene, no nos conviene, y comenzar a tener conciencia sobre ello. Aquí el tema es que muchas veces nos tomamos demasiado en serio a nuestro cerebro reptiliano. Él nada más se comporta como si fuera un niño de 2 años. Es un niño de 2 años, un niño
que sabe despertar, que sabe dormir y que sabe actuar ante los estímulos necesarios, los estímulos básicos. Entonces muchas veces cada pensamiento que nosotros tenemos y cada emoción que conjugan estas dos partes que usamos muy constantemente, pues nos la tomamos tan en serio que no actuamos por este miedo a salirnos de la rutina. Entonces, yo lo que te puedo recomendar en el tema de los estímulos inmediatos, del instinto que tú tienes, de este miedo, de esta alarma cada vez que te sobreexpones a algo que no conoces, es que no le hagas tanto caso a estos pensamientos inmediatos. Porque a veces los consideramos como si fueran parte de nuestro evangelio y ese es el error. Así es como tú también vas a poder comenzar a conocer cómo es que funcionan las partes de tu mente y cómo funcionan los prospectos a la hora de tomar decisiones. Ahora quiero hablarte de otro concepto que son las percepciones que cada una de las personas tenemos, y las percepciones tienen que ver con base a lo que nosotros vivimos en nuestro pasado, como te acabo de comentar. Entonces, las personas, antes se creía que el ser humano de alguna forma era más sencillo, menos complejo, y pensábamos que las decisiones se tomaban con base a una media. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un trabajo. Si un trabajador de pronto se expone ante un jefe que le dice, oye, pues te quiero aumentar el sueldo, pero si trabajas en estos días que van a ser festivos, pues tú tomas la decisión, me dices si te late, si no te late, te puedo dar más dinero, pero pues tú me tienes que comentar. No todos los trabajadores, y ponte a pensar, no todos los trabajadores realmente van a tomar la decisión de aceptar mayor sueldo. Hay personas que van a estar en sus límites, en su marco de referencia, que es un concepto que ahorita te voy a explicar. En su marco de referencia están ganando lo suficiente, están teniendo una buena vida y no tienen la necesidad de poder estar gastando más días, no tener la vida para disfrutar a sus amigos, para disfrutar a su familia, por un sueldo mayor, porque no se le hace la gran cosa. Pero hay personas que en sus límites consideran que están llegando a un límite en donde tienen escasez económica, en donde tienen deudas, en donde necesitan más y van a sacrificar muy probablemente el ocio para poder obtener mejores ganancias. Y pues no importa si le tienen que dedicar más tiempo. Entonces, si tú sabes cuál es la percepción de las personas que tienes alrededor de ti, tanto downlines como prospectos, como padres, como lo que sea, vas a poder jugar más con sus decisiones, vas a poder influir más en lo que ellos quieran en el proyecto. Ahora, con base a la percepción, también cada persona tiene un marco de referencia. Imaginemos que de pronto, no sé, te pica un alacrán y que es un dolor que tú no lo tenías planeado, que tú no lo tenías considerado, que no estaba dentro de tu marco de referencia. El marco de referencia depende de los límites que tú te pones en cada actividad. Si tú vas caminando, no estabas esperando tener un dolor en el tobillo, ¿sí me explico? Entonces tú vas a revisar tu tobillo y mientras más te duela, más te vas a asustar. Ahora vamos a ponerlo en contexto de que te quieres hacer un tatuaje. Te quieres hacer un tatuaje y probablemente el dolor tampoco sea tan bonito, sea menos soportable y también probablemente sientas una aguja como la sentiste con el alacrán. Entonces, ¿por qué cuando tú te haces un tatuaje puedes soportar el dolor y cuando te pica un alacrán, mientras vas caminando por la calle, pues no si te alarmas y te pones loco y te duele más y la haces de rollo y te pones a gritar? Porque tu marco de referencia depende mucho del control que tú le hayas dado. Mientras no sobrepase tus límites de control cada actividad que tú vayas a hacer en tu vida, pues no tienes por qué alarmarte y funcionas de una manera más óptima y adecuada. Pero cuando las cosas sobrepasan tu marco de referencia, y eso es lo que pasa cuando de pronto entre nuestros marcos de referencia tenemos un cierto ingreso que vamos a ganar, un cierto límite de deudas, un cierto límite de riesgos, pues ahí en ese momento es cuando actuamos más por instinto y no pensando desde el prosencéfalo, sino pues de una manera reptiliana y cometemos varios errores. Entonces, muchas veces en este negocio, ¿qué es lo que pasa? Considero que la mayoría de las personas entramos con un marco de referencia muy chiquito, límites muy pequeños. Allá afuera estuvimos acostumbrados a siempre hacer el menor esfuerzo para absolutamente todo. Entonces, entrando aquí en esta empresa, te dicen, consigue $235, dices, no inventes, jamás he tenido una deuda de esa magnitud en mi vida. Mis papás están enojados, jamás se habían enojado de esa forma. Mis amigos se están burlando de una manera en la que jamás había sentido como esta presión o este bullying o esta
no sé, este rechazo hacia mí. Y tu marco de referencia puede una de dos, ¿no? O puede que se expanda o puede que no aguante los límites tan pequeños que te estás poniendo y por esa misma razón te salgas del negocio, porque no soportas este nivel de presión. ¿Qué recomendación te puedo dar yo? Si ahorita estás escuchándome a mí en este live o estás escuchando a los Platinos 5000 y superiores en los lives, no es por casualidad, es porque tuvimos que forzar nuestro marco de referencia para poder soportar este tipo de presiones. Aprendimos a vivir con ese tipo de presiones y nuestro marco se comenzó a expandir. Nuestros límites comenzaron a cambiar. Tu marco de referencia también depende muchas veces de las personas con las que tú te juntes, con las que tú te compares. Si tú nada más te comparas con los peores o con la gente que está en tu colonia y ellos dicen, yo estoy bien ganando esta cantidad, pues muy probablemente tú nada más te quedes ganando esa cantidad. Si tú de pronto tienes una deuda que pues es una deuda relativamente grande, pero pues para cada quien grande es diferente, pero tienes una referencia, un marco de referencia de tu papá o de tu mamá que te dice, no, a tu edad tener esta deuda estás loco, ese dinero mejor hay que invertirlo para tus estudios, para tus libros. ¿Cómo vas a estar teniendo ese tipo de deudas? Y lo relacionas con lo que tú deberías o no deberías hacer en este momento con base a la percepción de personas que pues obviamente no tienen lo que tú quieres. Tu marco de referencia va a seguir igual de diminuto, te vas a asustar y no vas a poder seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comenzar a incomodarte, entender que tu marco de referencia y tus límites se tienen que ampliar para poder hacer siempre el mayor esfuerzo en este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro marco de referencia sigue pequeño? Hay otro concepto que se llama método de ahorro de energía. Vamos a imaginar que nuestros ancestros no sé, un ancestro antes corría kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros sin parar, pero tampoco lo hacía con un sentido. Aún así, siempre cuando van terminando las personas de correr, como los maratonistas, como la gente que, pues que corre altas distancias, largas distancias, las personas siempre tienen un cierto estímulo que los hace detenerse antes de que se acaben toda su energía. Imaginemos que este ancestro corre por mucho tiempo, corre por muchas horas y llega un punto donde ya no tiene la energía en caso de que algún depredador llegue y se lo coma. Entonces siempre tienen que estar con un pequeño ahorro de energía para poder evitar que eso pase, y eso es biológicamente. ¿Qué es lo que sucede también en este proyecto que nos hace ahorrar energía ante absolutamente todo? Bien sencillo. El menor esfuerzo y lo que tienes a tu alrededor. Algo que me hizo entender el por qué de pronto no podía llegar al siguiente nivel, o por qué no llegaba a generar más ganancias, o por qué no podía tener este preciado P5000 cuando yo era Platino 2000, o el Platino 2000 cuando yo era Platino 1000, y que me hacía mantenerme en mi rango actual, era porque me sentía cómoda con lo que tenía. Era porque estaban mis límites en ese sentido, porque sentía que me estaba yendo bien. Una persona que siente que tiene una buena figura no va a buscar una dieta, no va a buscar ir al gimnasio. Una persona que considera que está bien en sus finanzas no va a buscar seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras tú te sigas comparando con personas iguales que tú o menores que tú, vas a pensar siempre que estás bien. ¿Qué es lo que me ayuda mucho para poder incomodarme, para poder ir al siguiente nivel? Este tipo de cosas. ¿Por qué me vine a viajar a otro país? Porque sé que en otro país voy a gastar más de lo que yo gastaba en mi ciudad. Porque sé que en otro país mis papás no me van a poder ayudar en caso de que yo necesite algo. Porque yo quiero calificar mi Chairman, y esa es la forma en la que yo me digo, Frida, incomódate, porque allá afuera hay personas que ganan 5 veces más que tú y pueden disfrutar más su vida. Y tú te estás quedando cómoda porque puedes, en este momento, yo estando en Guadalajara, podía pues sustentar todo sin problema, ¿no? Y sentía que me sobraba. Aquí no. Entonces, ¿qué es lo que me hago yo solita? Incomodarme. Maneja tus maneras de incomodarte. Si tú vas para un rango platino 600, para un rango platino 1000, maneja un poquito más, estírate un poquito más en incomodidad, tanto en las personas con las que te llevas. Deja de convivir con gente que gane menos que tú o gane lo mismo que tú, o la mayoría del tiempo trata de pegarte a la fuente, a las personas que te hagan sentir de esta forma. ¿Quién me hace sentir de esta forma? Mis mentores, mis uplines, Bere, Misa, José Miguel, Ronaldo. Cada vez que los veo
con sus outfits, con su carro, cada vez que los ve viajando, cada que quieren sin preocuparse, cada vez que están en el restaurante sin ver los precios de la carta. O sea, todavía yo hago eso. Imagínense el sentimiento de verlos a ellos despreocuparse totalmente por esa razón. Entonces yo amplío mi marco de referencia para que mi ahorro de energía pueda extenderse mucho más y llegar a mis límites. Eso es lo que yo también te recomiendo a ti. Recomiendo que tú entiendas cómo es que funcionas para poder sacarte el mayor provecho del mundo y que también esto te sirva para poder influir mejor en las personas que tienes a tu alrededor y que vaya a crecer tu equipo de una manera exponencial. Que tengas un excelente día y te saluda Frida Campos desde Cartagena, Colombia. Hasta luego. Chao, chao.